Estamos con los docentes e investigadores Daniel Zapata Rueda y Tania Vanessa Torres Rocha, quienes acaban de publicar su libro El régimen de transición de las normas sobre licencias ambientales, aplicación de la ley en el tiempo o amnistía, editado por el ILAE. Daniel es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Privado de la Universidad Pontificia Bolivariana, título europeo en contratos y daños de la Universidad de Salamanca, magíster en Derecho con énfasis en responsabilidad contractual y extracontractual civil y del Estado de la Universidad Externado de Colombia, candidato a doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, abogado de gerencia jurídica de entorno en Ecopetrol. Tania es abogada del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, especialista en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho con énfasis en regulación petrolera, minera y energética de la misma casa de estudios, abogada de gerencia jurídica de entorno de Ecopetrol. Tal vez lo primero que habría que preguntar es qué son las licencias ambientales. Bueno, las licencias ambientales son un instrumento normativo que busca cuidar el uso, aprovechamiento y coexistencia de recursos naturales con proyectos. Cuando usted va al sitio web oficial de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, encuentra que esta entidad define la licencia ambiental como un mecanismo para armonizar actividades de diferentes industrias que causan impactos al medio ambiente con beneficios que necesariamente tienen que existir en una sociedad y con actuaciones que necesariamente deben tener una regulación. Entonces, las licencias ambientales son un instrumento normativo para buscar regular, controlar, cuidar, vigilar el uso y aprovechamiento de recursos naturales. ¿Desde cuándo existen estas licencias? Bueno, las licencias ambientales como tal están desde la expedición de la Ley 99 de 1993, pero como lo vimos a lo largo del libro, el tema o la temática licencia ambiental viene del decreto 2811 de 1974, que es el Código de Recursos Naturales. Antes de las licencias, y dado que la explotación de recursos existe pues, desde tiempos de la colonia, ¿había algún control sobre el manejo ambiental en la explotación de recursos? Bueno, en la historia de nuestro ordenamiento jurídico siempre han existido normas que buscan el cuidado y la protección de recursos naturales. Si nosotros miramos nuestros textos normativos más antiguos, por ejemplo el Código Civil tiene normas relacionadas con el cuidado de recursos naturales, o por lo menos con su definición o con su asignación al interior del ordenamiento jurídico. Un ejemplo de esto son las aguas que nacen y mueren en la misma heredad, que el Código Civil las define como aguas privadas. Entonces, diferentes constituciones también se han acercado al concepto de protección de recursos naturales, no específicamente a través del concepto licencia ambiental, pero sí ha existido alguna regulación. Y sin duda, las normas más significativas y más relevantes en materia del medio ambiente las conocimos en la Constitución Política de 1991, que es definida por muchos autores como una constitución ecológica o verde, aunque esto también es objeto de debate. Se podría decir que en las legislaciones anteriores a la Constitución del 91 de lo que hablábamos era de un control respecto de la explotación más que del cuidado del medio ambiente, ¿o siempre en la legislación antigua se encuentra algo respecto de la protección? Sí se habla de la protección, como lo decía en el decreto 2811 del 74, que es el Código de Recursos Naturales. Lo que era el artículo 27, 28 y 29 decía que cuando una obra o actividad o proyecto causara un efecto grave sobre el paisaje o deteriora los recursos naturales, pues tenía que tener una licencia ambiental. En ese entonces no se manejó tanto el término de licencia ambiental, sino más declaratoria de efecto ambiental, que lo otorgaba era el INDERENO, porque pues no existía el Ministerio de Ambiente. Por eso hoy en día encontramos licencias ambientales o declaratorias de efecto ambiental otorgadas por el INDERENO, desde el 74 o 75. El concepto de daño al medio ambiente, más o menos de qué época viene, cómo lo ha afrontado la legislación.
A ver, el concepto de daño es un concepto al que considero no se le puede asignar un origen exacto. El concepto de daño es un concepto en constante evolución, tanto en materia ambiental como en cualquier otra materia. Cada día nos encontramos por vía jurisprudencial, doctrinal, académica, con nuevas inclusiones a ese concepto daño, tanto en daños materiales como en daños inmateriales. Cuando hablamos de concepto daño, creo que hay una importante construcción teórica hoy en Colombia a través de profesores como Andrés Mauricio Briceño o Juan Carlos Henao o Jorge Iván Rincón, que tratan de diferenciar el daño ecológico del daño ambiental. Pero, insisto, es un concepto en constante cambio y que no tiene un origen muy claro. Cuando uno mira por vía jurisprudencial, hay decisiones jurisprudenciales antiquísimas donde se hace referencia al concepto daño ambiental, pero creo que a ninguna de esas podría atribuírsele el origen del concepto porque es algo que siempre ha estado cambiando. ¿Y cuál es la diferencia entre daño ecológico y daño ambiental? Uno como no abogado pensaría que es la misma cosa. Bueno, pues gramaticalmente no hay una diferencia muy importante, pero al mirar la tesis doctoral del profesor Andrés Mauricio Briceño, él insiste en que el daño ecológico es una forma de daño especial, no querido, no buscado, no merecido, con unos efectos de difícil cuantificación y reparación, algo muy específico, un impacto muy dañino, mientras que el concepto daño ambiental sería como una generalidad y el daño ecológico hace parte de esa generalidad como una especie de daño al ambiente. Ahora, ¿por qué se habla de un régimen de transición en las licencias ambientales? Porque, pues como le decíamos, la industria de hidrocarburos y la mayoría de industrias pues han venido haciendo sus obras, sus actividades antes de la expedición de la Ley 99/1993, que es la que en sí define qué es una licencia ambiental, siendo un acto administrativo de obligatorio cumplimiento para aquella empresa o persona jurídica que quiera ejercer la actividad. Como estas actividades vienen desde antes de la expedición, pues en virtud del principio de la retroactividad, pues si ya la actividad venía desarrollándose, yo no puedo exigirle hoy una licencia ambiental cuando antes no se exigía. O si digamos esta actividad traía una declaratoria de efecto ambiental o una licencia ambiental expedida por el INDERENA, pues yo hoy no puedo ponerle requisitos anteriores. Entonces a partir de esta ley 99/93 se vienen expediendo diferentes decretos reglamentarios donde siempre se ha hablado de la transición y es respetando esas actividades que iniciaron antes de la expedición de la ley 99. Sí, uno entiende el principio de no retroactividad, pero de todos modos también entiendo que, digamos, en la industria minera y energética en general, uno cada vez le pone estándares más altos sobre los niveles de contaminación, el uso de ciertos químicos específicos, etcétera, que si bien podría tomarse como retroactividad, sin embargo son reglas que se le están poniendo a los que ya venían explotando. Sí. ¿Cómo se hace para marcar esa línea entre el respeto a la retroactividad y el cumplimiento de estándares o de niveles máximos que se pueden asumir en las industrias, sobre todo antiguas? Pues en los diferentes decretos que han reglamentado la ley 99/1993, a partir del decreto 500 de 2006, ya empiezan a equiparar estas actividades que se habían iniciado antes, que tenían un plan de manejo ambiental, más a una licencia ambiental. A partir del decreto 500, todas las actividades, obras o proyectos tienen que tener un plan de manejo ambiental establecido. Y este se está sujeto a las mismas reglas de la licencia ambiental. Ya lo que tiene que ver con permisos de uso y aprovechamiento de recursos naturales, por ejemplo, cumplimiento de parámetros de vertimientos, de emisiones, pues hoy me va a aplicar la norma que esté para hoy vigente, así la actividad se haya iniciado con anterioridad. Estos son permisos que se van renovando cada 5 o 10 años, porque los planes de manejo ambiental no traen inmersos los permisos de uso y aprovechamiento de recursos naturales. Es a partir del decreto 2820 que se pueden incluir dentro de los planes estos permisos, pero siempre van a estar atados a la normativa vigente. Bueno, y creo que es importante precisar en ese punto que cuando una industria, independiente de cuál sea, obtiene un permiso, licencia o instrumento ambiental para ejercer su actividad, eso no se le otorga en forma indefinida.
Entonces todas las industrias son conscientes que esto es algo muy dinámico y que tienen también que acomodarse a nuevas y mejores prácticas. Incluso yo me atrevería a afirmar que por regla general pues las industrias no se oponen a los cambios normativos, más bien les interesa ajustarse a ellos de la mejor manera, tener un régimen de transición que no vulnere, digamos, el marco legal en el que ya vienen actuando y sí, evolucionar y causar los impactos al medio ambiente de la mejor forma posible. O sea, en la práctica no hay industrias hoy que no cumplan los estándares puestos para industrias relativamente nuevas. O sea, todos ya más o menos están medidos por el mismo rasero y deben cumplir los mismos niveles, estándares, sí, etc. Bueno, pues es que, a ver, sería muy pretencioso para nosotros decir que no exista alguna industria o alguna empresa que de pronto no esté dentro del cumplimiento de lo que exige la ley, ¿cierto? Pero lo que sabemos es que las normas sí son claras. Algunas en construcción, algunas objeto de debates de constitucionalidad o de pertinencia técnica, porque en materia de regulación ambiental es indispensable un buen complemento entre el derecho y la técnica, la cientificidad con la que se llegan a establecer estándares y límites de explotación y puntos, etcétera. Nosotros en este trabajo de investigación realmente no hicimos un diagnóstico tan juicioso de cuáles empresas están cumpliendo o de cuáles están incumpliendo y cómo y cuándo incumplen. Lo que hicimos fue más un análisis, una exploración literal de las diferentes normas y de cómo estos regímenes de transición normativa tienen o no una vigencia. Y además en este tema de explotación de recursos naturales, creo que siempre se corre con el riesgo de que hay quienes intenten, no sé, por el tema de costos y posiblemente en un escenario de irresponsabilidad, pues creo que siempre habrá quien esté interesado en hacerlo por fuera del marco legal. Además de que la regulación no aplica exactamente para todos los actores, como es bien sabido, algunas comunidades indígenas, algunos entornos particulares realizan minería artesanal o explotación de recursos en condiciones que son muy diferentes a las de una industria. Entonces es realmente difícil responder esa pregunta. En el caso de la minería ilegal, sobre todo, ¿no? Sí. Pero hablando desde el punto de vista legislativo, jurisprudencial, ¿es suficiente lo que existe hoy en normatividad para tratar de proteger lo más posible el medio ambiente o todavía el camino es largo? Sí, todavía el camino es largo. Pues, digamos que Colombia, aunque es uno de los países que más normativa ambiental tiene a nivel mundial, todavía el camino es largo porque hoy tenemos muchos impactos que se están dando en las diferentes industrias que aún no están regulados por la normatividad ambiental, que apenas están como empezando a incursionar y que no sabemos cuáles son los efectos reales. Pero digamos que en lo que tiene que ver con nuestro libro, lo que es la transición a la normatividad de hoy, sí están equiparados y sí estamos cumpliendo con la reglamentación, porque eso lo vemos es en el seguimiento que hacen las autoridades ambientales, ya sea a estas actividades que iniciaron antes o las que inician ahora, y en su seguimiento nos imponen muchas obligaciones nuevas y eso ha hecho que pues, todos los planes de manejo ambiental o las licencias y las obligaciones se equiparen. ¿Se puede decir que las normas se han hecho o las que existen hoy en día son para las industrias grandes solamente o aplican para absolutamente todas? O sea, desde el que prepara cueros y vierte al río Bogotá hasta la industria de exploración petrolera, ¿todo queda amparado, todo está bajo la sombrilla legal o hay cosas que están por fuera? Pues es que yo creo que en un tema como la explotación de recursos naturales siempre hay algo que se queda por fuera. Pues cualquier día puede existir, no sé, una nueva obtención vegetal, la cual ni siquiera teníamos inventariada y esa no tiene regulación, o se puede encontrar un uso nuevo de cualquier cosa que antes no conocíamos. Entonces hay que ser conscientes que estamos en un escenario de incertidumbre. El tema de explotar recursos naturales, de aprovecharlos,
de hacer con ellos algo en beneficio de la sociedad, de generar energía, de ser una industria, es un asunto que está en construcción, que siempre ha existido en la historia de la humanidad y es realmente muy complejo, muy pretencioso para una norma prever o incluir todas las posibles situaciones de un contexto tan amplio y tan cambiante como es el de los recursos naturales. Yo creo que todas las normas, ni siquiera concentrándonos en el tema que convoca nuestra atención, que es la protección de recursos naturales, creo que todas las normas son susceptibles de mejorar, desde la constitución, las civiles, las penales, las privadas, las públicas. Creo que ninguna norma podríamos definirla tan integral y tan completa como que no necesite cambios, y pues con esa misma lógica razonamos nosotros. Sin embargo, creemos que en Colombia hay grandes e importantes avances en materia ambiental y sobre ellos trabajamos en este texto. Si vemos en materia ambiental, las normas cambian mucho, o sea, cada 2 meses está saliendo una nueva norma, unos nuevos parámetros. En materia de licenciamiento ambiental tenemos casi 11 decretos reglamentarios. El tema ambiental va cambiando. Por ejemplo, ahorita que ya está todo el tema de recursos no renovables, que ya estamos llegando como a su límite y empieza toda la explotación de los recursos renovables, estas energías renovables, aún la regulación ambiental es mínima. Entonces falta mucho todavía en materia ambiental. Hay asuntos muy inexplorados, y no solo jurídicamente, sino también científicamente. Hay muchos recursos que no sabemos cuál es su real alcance, entonces por eso también se hace complejo su regulación. No puede ser lo suficientemente genérica como para que abarque cualquier explotación nueva de algo desconocido hasta la fecha. No, eso sería muy pretencioso y muy poco exacto, tratar de regular un eventual uso que no se conoce. O sea, es absolutamente dinámica y cambiante y todo el tiempo hay que estar detrás de los distintos descubrimientos, avances, tipos de explotación. Y mirar qué regulación merecen a qué contexto se aplica esa regulación. Si es necesario o no, no sé, un impuesto, un control, el acompañamiento de una autoridad ambiental, si se debe hacer desde el nivel local o regional. Muchos de estos asuntos ni siquiera pueden ser analizados particularmente por el derecho, sino que es absolutamente ineludible un acompañamiento técnico que ayude a definir cuál es la real importancia y valor de estos recursos naturales. ¿Qué objetivos persiguieron con esta investigación al hacer el análisis de toda la normatividad sobre licencias ambientales? Digamos que en lo que nosotros trabajamos podemos ver que las autoridades ambientales no respetan estos regímenes de transición o no tienen en cuenta que los regímenes de transición dejan con valor esas declaratorias de efecto ambiental que en su momento dio el INDERENA o las corporaciones autónomas regionales que existían antes de la expedición de la ley 99-93, o las licencias ambientales, sino que simplemente se van a la exigibilidad de un plan de manejo ambiental establecido, que este surge a partir del año 2006 con el decreto 500, y no estaban respetando estos planes de manejo ambiental que, aunque no estaban establecidos, la norma sí permitía que se hicieran vías de seguimiento. Entonces, al ver como estas deficiencias de interpretación normativo y que hacían que muchas de nuestras actividades no fueran viables, por interpretación decían, no cuentan con un instrumento de manejo y control ambiental, decidimos analizar todos estos diferentes decretos reglamentarios de la licencia ambiental. Sí, nosotros aquí perseguimos varios objetivos. Ese es como un objetivo general que acaba de describir la doctora Tania, y a manera de objetivos específicos para nosotros fue también muy retador analizar todos los regímenes normativos que se conocían en nuestro ordenamiento jurídico para ver qué de eso existía, qué de eso quedaba en la actualidad, qué entendimiento se daba a eso por parte de operadores de justicia, de autoridades ambientales, de personas relacionadas con esto, porque lo que nos encontramos en la práctica, en el ejercicio profesional, lo que hacemos todos los días en la industria a la cual pertenecemos, que es la de hidrocarburos, es que muchas veces los análisis están limitando a una exploración literal de contenidos. Entonces pensamos que hacía falta un poco de historia, de arqueología jurídica, de todas estas normas que estaban siendo olvidadas con tanta facilidad y que para nuestro gusto aún tenían mucho de vigentes.
Ahora, lo que tal vez todos se preguntan es el desarrollo social y el ingreso de recursos del Estado versus los planes de manejo, las licencias ambientales. ¿Se respeta o se relaja si el beneficio económico para el país va a ser muy grande? En la experiencia que ustedes tienen, que han notado, ¿se relaja dependiendo del proyecto o se respeta sin importar qué tan importante va a ser el proyecto respecto al ingreso de recursos? Bueno, pues yo creo que cada caso merecería una investigación muy puntual para poder llegar a esa conclusión. Por regla general, yo creo que hay un marco normativo que, pues, desde lo que yo he visto en mi experiencia se respeta, pero tampoco podría asegurar que en todos los casos siempre se respeta porque no los conozco. Entonces siento que sería una irresponsabilidad decir que en todos los casos se hace bien o que siempre se hace mal. Pues me parece una propuesta muy interesante para una próxima investigación, tratar de llegar a esa conclusión a partir de casos concretos. Es algo pues que debemos confesar, no hicimos en este caso, pero yo sí creo que hay cierto blindaje jurídico, hay ciertos mínimos que es muy difícil sobrepasar. Es decir, pasar por encima de la Constitución es una aberración. Pasar por el decreto 1076 compilatorio de la normativa ambiental, el 1076 del 2015, pues es una notoria falta al derecho, ¿cierto? Sería un horror, pero pues no porque esté así en la norma no quiere decir que todo en la vida real sea perfecto. Sí, claro. Bueno, y esto lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué metodología utilizaron entonces en la recolección de información? O sea, ¿se basaron en jurisprudencia, en casuística? ¿Se fueron más hacia lo que es normatividad de códigos, de decretos? ¿O también vieron casos puntuales de los cuales partieron para, digamos, hacer una reingeniería inversa y ver legalmente cómo está eso? Sí, nosotros utilizamos un método de investigación analítico y crítico. Nuestra fuente documental de primera mano fue normativa. Buscamos tanto las normas existentes en el ordenamiento jurídico, así como su exposición de motivos y los debates que se dieron, las razones que se tenían para expedir esas normas. En estos análisis obviamente es necesario también acudir a la jurisprudencia. Hicimos un rastreo que considero juicioso en el Consejo de Estado, en la Corte Suprema de Justicia, miramos algo también de tribunales, miramos pronunciamientos de autoridades ambientales, pero principalmente nuestra fuente documental fue normativa, normas principalmente colombianas. En esta investigación nos dimos cuenta que son muchos los países que utilizan el concepto de licenciamiento ambiental, algunos antes que Colombia, otros después, pero sí es como una generalidad y una preocupación universal esto. Y en la metodología, resulta que con este trabajo nosotros mezclamos algunas, como las experiencias que tuvo la doctora Tania al cursar su maestría en hidrocarburos, más otras experiencias que tuve al cursar una maestría en derecho ambiental, y logramos como llegar a puntos de encuentro. Entonces esta metodología fue también como comparativa de esas dos experiencias académicas que tuvimos por separado y que luego logramos conciliar en el texto. En las normas, ¿ustedes han encontrado que son genéricas para absolutamente todo o han encontrado normas específicas para algún tipo de industria? Hay normas específicas, digamos que hay normas específicas para hidrocarburos, normas específicas para el tema de electricidad, para el sector de minas. También por eso hicimos un tema casuístico. Nosotros obviamente nos enfocamos más en el tema de hidrocarburos, recogimos algunos temas de planes de manejo ambiental con su régimen de transición, planes de manejo ambiental establecidos, declaratorios de efecto ambiental, que esto nos llevaba como a la práctica y al ver por qué las autoridades ambientales interpretaban de distintas formas. Esto lo aplican mucho también para el sector minero, porque pues el sector minero y el hidrocarburo nacieron casi como hermanitos. Un poco con el sector eléctrico sí ha sido diferente. ¿El decreto compilatorio viene siendo como un código minero es más o menos el 1076 de 2015, compila todas las normas ambientales. ¿Hay la necesidad de un código ambiental? Digamos que sí es la necesidad, porque tú en un mismo decreto vas a encontrar todo lo que tiene que ver agua, suelo, aire, todo el tema de licenciamiento ambiental, pero lo que decíamos, en materia ambiental cada 2 meses, cada mes están cambiando. Entonces lo que fue el decreto 1076 del 2015, hoy muchas de estas normas ya han sido derogadas, ya tenemos nuevas normatividades en materia de parámetros. Entonces este decreto, ya que fue expedido hace 2 años, ya se quedó.
Bueno, yo quiero hacer una precisión y un salvamento en ese punto. Es que el tema de si es pertinente o no un código ambiental, pues es un tema como muy discutido, ¿cierto? Que merece analizar diferentes puntos de vista. Yo creo que ya en el ordenamiento jurídico, esta es una discusión que se ha dado en otros escenarios, ¿cierto? No sé, cuentan algunos historiadores que cuando Napoleón conoció el Código Civil de 1804 y el de Comercio de 1808, dijo que un ordenamiento jurídico no necesitaba nada más y que él con eso iba a conquistar el mundo aún después de su muerte, y efectivamente después de su muerte muchos países adoptaron una tendencia de codificación, una tendencia de regular todo a través de códigos, pero creo que la experiencia también ha enseñado que no todo cabe en un código. Entonces cuando traemos esa antigua experiencia a nuestro escenario actual de constante creación y activismo en materia de normas ambientales, pues yo no creo que tener un código sea una solución para los retos jurídico-ambientales que existen. ¿No cree usted en la idiosincrasia latinoamericana, colombiana en particular, del cine ley en una pena? O sea, que si no está en un código, entonces no estoy haciendo nada malo, porque usted más o menos lo está dejando a la conciencia de cada uno y a una serie de normas regadas en 20.000 decretos y documentos. Yo creo que esto merece una solución mucho más estructural, que para mí no es un código, para mí sería más bien un buen sistema de administración de justicia ambiental. Quiero hacer una precisión. ¿Hay un código ambiental? No. Por ejemplo, en Chile, en algunos otros países lo hay muy bien elaborado, creo que eso caería muy bien en Colombia. Incluso si usted analiza normas constitucionales, el artículo 29 de la Constitución, el derecho a un juez competente. ¿Quién es el juez competente ambiental? En nuestro sistema de administración de justicia no hay. Creo que sería muy bueno tener jueces ambientales, un tribunal ambiental o una sala de asuntos ambientales en el Consejo de Estado. Para mí sería muy pertinente que existiera... ¿Quién mira eso? O sea, ¿se lo reparten entre quiénes? ¿Penal, administrativo? ¿Quién ve daños al medio ambiente? ¿Quién cuantifica el daño en términos de reparación económica? Bueno, pues igual que la normativa ambiental está disperso, ¿cierto? Hay un capítulo de delitos ambientales en el Código Penal, dependiendo si hay daños ambientales en un predio privado, pues el juez civil es el encargado de cuantificar esos daños en punto a lo material. No conozco un pronunciamiento sobre daños inmateriales que le concedan a una persona por afectación ambiental, pero no lo descarto, no me parece imposible. En materia, el juez administrativo también tiene que velar por el cuidado de recursos naturales en situaciones concretas, cuando está implicado el Estado o sus accionantes. La sección quinta y tercera del Consejo de Estado tienen importantes pronunciamientos en materia ambiental. La Procuraduría General de la Nación tiene una sección especializada en asuntos ambientales y agrarios, donde hay un cuidado especial. Las autoridades ambientales también tienen algún desarrollo doctrinario al respecto de cómo abordar estos temas. Entonces, para terminar la pregunta que nos hace del código, yo creo que el código daría orden, ¿cierto? Organiza, que es igualmente la intención del decreto 1076 del 2015, pero además lleva a crear la instancia encargada de juzgar. No necesariamente, pues la instancia encargada de juzgar podría existir sin un código. Podría existir para aplicar las normas que ya existen. ¿Qué aplica esa instancia? Las normas que ya existen. Okay. Digamos que en materia ambiental existe todo un proceso sancionatorio que es la ley 1333 de 2009, y esta competencia en sí la tienen las autoridades ambientales, aunque hay otras competencias. Y ellos son la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o las autoridades regionales los que están encargados de sancionar a la persona jurídica o natural si infringen la norma ambiental o si hay un daño ambiental. Entonces, esto ya está regulado y está inmerso dentro del decreto 1076. El decreto 1076 lo que hace es compilar todas las normas en materia ambiental, y ahí uno va y mira y pues ya se da cuenta que ya muchas están derogadas. Bueno, y ahora que Antonio nos pregunta por el tema de cuantificación
de esos daños ambientales, hay un procedimiento complementario a la ley 1333 de 2009, donde las autoridades ambientales tienen la facultad de cuantificar el daño ambiental. Pero entonces ahí también es necesario preguntarnos si es cuantificable, si se está haciendo bien, si es un daño susceptible de ser indemnizado, en el sentido de dejar indemne como si no hubiera sucedido, como regresar el tiempo, que creo que es algo que no aplica para recursos naturales, y por eso deberíamos hablar más bien o de reparación o de compensación o de algo diferente a indemnizar. Pero hoy, ¿qué se aplica? O sea, se rompe, vuela un oleoducto, contamina un río, daña una fuente de agua potable para una ciudad o un pueblo. ¿Qué se aplica hoy para medir ese daño? Dependiendo. Primero lo que te digo, en materia ambiental, ante las autoridades, ANLA o corporaciones se inician un proceso sancionatorio que conlleva una multa, que puede ser en materia económica, suspensión de la actividad o hasta que te revoquen la autorización ambiental, medidas preventivas. Pero esto en materia ambiental. Como lo decía el doctor Daniel, tenemos en materia penal, hay tipos penales que también ya los hemos estado viendo. Digamos que si somos servidores públicos vamos hasta entes fiscales, tenemos la Contraloría, procesos disciplinarios, entre otros. Entonces son diversos procesos dependiendo qué es lo que se busca. Sí, en ese ejemplo que nos pone Antonio, pues la autoridad ambiental podría actuar de oficio o a petición de parte para aplicar lo dispuesto en la ley 1333 de 2009. Pero si aún después de ese análisis un particular, el dueño de un predio, sintiera que su afectación continúa, pues tendría que acudir a la Administración de Justicia, convocar la atención del juez competente, dependiendo quién le hubiera causado el daño, para buscar una reparación diferente. ¿Cuál consideran que es la relevancia social de la investigación? ¿Qué es lo que más impactan con la investigación? Bueno, yo creo que los recursos naturales tienen una relación indiscutible, ineludible con comunidades, con generaciones futuras. Entonces yo creo que el trabajo aporta buenos elementos para entender el valor real de un régimen de transición. Creo que aporta buenos elementos para lograr interpretar cómo se deben aplicar las normas ambientales anteriores o posteriores. Y frente a la relevancia social del proyecto hay un aspecto que me gustaría destacar, y es que se trata de algo más bien inexplorado en Colombia. Cuando hicimos el ejercicio de buscar antecedentes, fue muy poco lo que encontramos para citar. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados más saltantes que obtuvieron con la investigación? ¿Cuál fue la mayor sorpresa, lo que más llamó la atención respecto de los Digamos resultados? que los resultados que uno puede obtener son las interpretaciones de la misma autoridad ambiental. O sea, estoy hablando que la misma autoridad nacional para un mismo caso se puede pronunciar de 2 o 3 formas diferentes. Vemos que las autoridades no comprenden el régimen de transición, no comprenden lo que es el principio de la ultraactividad, están incluso pues denegando algunos derechos no adquiridos, porque en materia ambiental uno no habla de derechos adquiridos, pero sí los derechos de estas obras o actividades que iniciaron antes. Entonces, haciéndole caso omiso a esas autorizaciones que ya se tenían. También vemos que hoy, así la normativa ambiental diga que toda obra, actividad o proyecto debe contar con un plan de manejo ambiental o con una licencia ambiental. En este desconocimiento de esta transición a partir de la ley 99-93, hoy hay actividades que no cuentan con un instrumento de manejo y control ambiental porque la autoridad ambiental no sabe qué hacer, cómo aplicar ese régimen de transición. Entonces desconocen esos planes de manejo ambiental que se dieron vía seguimiento y simplemente dicen no, su actividad no tiene un instrumento de manejo y control ambiental. Pero entonces si la norma en esta transición, que es del 2006, nos daba 12 meses para tener un plan de manejo ambiental establecido, hoy 2017 no tiene un plan de manejo ambiental establecido. Entonces estamos en un limbo jurídico con esas actividades que hoy se siguen haciendo. Esa es nuestra mayor. Del lado suyo, usted. Bueno, pues una gran sorpresa es que encontramos que todo está por hacer, que hay muchas cosas por hacer y que sin duda estos ejercicios académicos de investigación son de gran importancia para lo que se tiene que hacer.
Entonces esto también es un llamado como a crear más investigación en el tema, a formarse en el tema legal ambiental, porque hay realmente muy pocas opciones. ¿A qué conclusiones llegan después del análisis de los resultados? Hoy toda la normativa ambiental tiende a equipararlo toda la licencia ambiental. O sea, que ya los planes de manejo ambiental lleven inmersos los permisos de uso y aprovechamiento de recursos naturales, y estamos hablando del 1%, que prácticamente era una de las diferencias que teníamos de estas actividades que iniciaron antes de la expedición de la ley 99, era el pago del 1%. Hoy ya nos están prácticamente obligando a pagar el 1%. Entonces, ¿a qué va la tendencia en materia ambiental? Que todas las actividades cuenten con una licencia ambiental, donde sea la autoridad nacional, pues la autoridad nacional la competente en regularlos, vigilarlos, sancionarlos, hacerles el seguimiento. ¿Alguna conclusión que quieras Bueno, destacar? pues adicional a eso, yo creo que una conclusión importante es que la licencia ambiental aún es un instrumento que está en construcción, que no lo podemos entender como algo incólume, que siempre va a estar igual, sino que está regulando recursos naturales, está regulando situaciones cambiantes, el relacionamiento de la industria y de las personas con la naturaleza, con el medio ambiente, y entonces creo que hay que ser muy conscientes de que esto no puede permanecer igual, de que esto va a sufrir muchos más cambios. ¿Qué recomendaciones le harían a los gestores de políticas públicas con base en los hallazgos, en las conclusiones? Bueno, yo creo que un gestor de políticas públicas ineludiblemente debe considerar siempre en su análisis qué eventual impacto ambiental tiene su política, qué eventual consecuencia para la afectación, uso o aprovechamiento de recursos naturales tiene su política. Creo que estamos en un momento histórico en Colombia muy importante para hacer un uso responsable y adecuado de los recursos naturales que nos permita a todos vivir mejor, y creo que tanto las políticas públicas como las normas no se pueden ir a posiciones fanáticas ni a posiciones de ultranza, a que todo tiene que ser prohibido o a que todo tiene que ser permitido. Creo que en el mundo en que estamos, en nuestro contexto, en nuestra realidad, es muy importante encontrar los grises, no todo tiene que ser blanco o negro, y creo que una buena regulación, creo que un buen entendimiento de las licencias ambientales, de los regímenes de transición normativos en materia ambiental, del rol de la autoridad ambiental, del rol de los usuarios de recursos naturales, nos puede llevar a vivir mejor. Creo que no hay otra forma de vida diferente al uso, aprovechamiento, explotación responsable de recursos naturales. Entonces, ya con ese contexto, con ese entendimiento, pues creo que es muy importante tener normas que vayan en ese sentido. Ahora, si uno piensa más macro, piensa en la transnacionalidad y piensa en los efectos que tiene en el medio ambiente a nivel planeta y no a nivel país, ¿tiene algún sentido tener una legislación perfecta si el vecino contamina sus ríos, pasa las aguas transfronterizas y nos termina contaminando a nosotros? ¿Y si podemos hacer algo contra eso? Pues creo que es importante precisar que ninguna legislación es perfecta. Sí. Y ahora cuando ni la que tenga las mejores intenciones de serlo va a lograr ser perfecta. Y pues cuando hablamos del escenario internacional, pues hay que ser conscientes que el derecho internacional público funciona de común acuerdo, ¿cierto? Entonces si los países no aceptan ser juzgados por los entes internacionales competentes como Corte Penal Internacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal de la Haya, Corte Internacional de Justicia, si las partes no están de acuerdo en ir allá, pues a nadie se le puede obligar. Entonces en ese escenario, pues yo creo que no va tanto por la coercibilidad de la norma, por la fuerza que tenga, sino más bien por la capacidad de convencimiento, por los escenarios de conciliación, por tener buenas relaciones, por entender que el ambiente no es de un país sino de todos, pero no creo que eso se logre a través de normas ni imposiciones jurídicas. Creo que atiende más a una conciencia que necesariamente debe tener el mundo.
Pero en materia ambiental, la Ley 99 de 1993 recoge los principios internacionales. Entonces siempre nuestra base va a ser los principios internacionales en el medio ambiente que nos apliquen a todo. Digamos que en materia ambiental la mayoría de los países sí se fijan en la experiencia de otros, pero pues no es lo mismo hacer ciertas actividades en Canadá o venirlas a hacer en Colombia. Entonces la normatividad siempre va a tener que variar en un país a otro. Les recordamos que el libro El régimen de transición de las normas sobre licencias ambientales, aplicación de la ley en el tiempo o amnistía, editado por el ILAE, se encuentra disponible para consulta y descarga gratuita en el portal del Instituto. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.